Mako Johnson, 32 años, gerente en una prestigiosa consultora con sede en Nueva York, sentía el pulso de la ciudad vibrar bajo sus pies incluso antes de que el avión aterrizara. Lima, la capital gastronómica del mundo, se extendía bajo él como una promesa, un mapa del tesoro culinario que estaba decidido a conquistar. Durante las 2 semanas que duraría su proyecto conjunto con la filial peruana, su misión era clara: triunfar en la sala de juntas y en la mesa. Michael era un hombre de sistemas, de datos, un estratega que no dejaba nada al azar. Y su estrategia para la comida era tan meticulosa como cualquiera de sus planes de negocio. Para él, una calificación alta en Google Maps era el evangelio, un algoritmo infalible de la felicidad. Su estándar era absoluto: 4.5 estrellas o más. Cualquier cosa por debajo era ruido, una pérdida de tiempo y paladar. Una semana antes de su partida, las noches de Mako se habían convertido en una inmersión profunda en el universo digital de la gastronomía limeña. Con el mapa de Lima desplegado en su pantalla, rastreaba estrellas doradas como un astrónomo buscando constelaciones. Veamos, La Cucharada de Oro, 4.7 estrellas. Perfecto, murmuró para sí mismo, sus dedos deslizándose sobre el trackpad. Las reseñas, escritas en un inglés entusiasta por turistas extasiados, parecían confirmar su elección. Hablaban de el mejor ceviche de mi vida, de una experiencia inolvidable. Mako anotó el nombre en su agenda digital, sintiendo la satisfacción del cazador que ha localizado a su presa. El primer día en Lima fue un torbellino de jet lag y humedad. A pesar del cansancio que le pesaba en los párpados, la anticipación era un motor más potente que cualquier café. A las 6 de la tarde, 2 horas antes de la apertura del restaurante, ya estaba frente a la elegante fachada de La Cucharada de Oro, en el corazón de Miraflores. A pesar de ser un día de semana, una fila de unas 15 personas ya serpenteaba por la acera. Michael observó a sus compañeros de espera, un mosaico de acentos norteamericanos, europeos y asiáticos, todos aferrados a sus teléfonos, probablemente siguiendo la misma estela de estrellas doradas que él. El aire olía a brisa marina y a perfume caro. 2 horas después, que se sintieron como una eternidad, finalmente fue conducido a una mesa en la terraza. El lugar era impecable, con una decoración minimalista y una iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar los platos. El murmullo de las conversaciones era un coro de idiomas extranjeros. Sintiendo el pecho henchido de expectativas, Mako ordenó el menú de degustación de ceviches, la opción más celebrada en las reseñas. El primer plato llegó, una obra de arte en un cuenco de cerámica negra, cubos perfectos de corvina fresca, bañados en una leche de tigre pálida, adornados con hilos de ají limo y una hoja de culantro. Al llevarlo a su boca, el sabor era innegablemente bueno. El pescado se deshacía, la acidez del limón era vibrante y el picante justo. Era, sin duda, un plato delicioso. Le siguieron otras variaciones: un ceviche Nikkei con toques de kion y aceite de sésamo, uno con mariscos y ají amarillo, otro con mango. Mako los saboreó todos con la concentración de un crítico. Sin embargo, a medida que avanzaba la cena, una extraña sensación de disonancia comenzó a crecer en su interior. Era como escuchar una sinfonía perfectamente ejecutada pero sin alma. Todo estaba correcto, cada ingrediente era de primera calidad, la presentación era digna de Instagram. Pero faltaba algo, una chispa, una profundidad que no podía definir. No estaba malo, ni mucho menos. De hecho, era superior a cualquier ceviche que hubiera probado en Nueva York. Pero, ¿valía la pena la espera de 2 horas y los casi $80 que costaría la cuenta? La respuesta, para su sorpresa, era un rotundo no. Se sentía como una experiencia diseñada y empaquetada para el consumo turístico, una versión segura y pulida de algo que intuía debía ser más salvaje, más auténtico. Al pagar la cuenta y salir a la húmeda noche limeña, una sombra de decepción se posó sobre él. Quizás mis expectativas eran demasiado altas, pensó, caminando por las pulcras calles de Miraflores. O tal vez los verdaderos tesoros de Lima se esconden en otro lugar. Los días siguientes, Mako se sumergió en el trabajo. El proyecto en la oficina de Lima era demandante, lleno de reuniones maratónicas y análisis de datos. Ese miércoles, el día había sido particularmente brutal. Una visita a un cliente por la mañana, seguida de una videoconferencia de 4 horas con Nueva York, lo había dejado completamente agotado. Eran más de las 2 de la tarde cuando finalmente regresó a su escritorio, con el estómago vacío y la energía por los suelos. Fue entonces cuando Ricardo, uno de los miembros locales del equipo, se acercó a su cubículo. Ricardo era un hombre de unos 30 y tantos años, de trato afable y una sonrisa perpetua que parecía desafiar cualquier tipo de estrés.
desde el primer día, había sido el ancla de Mako, su traductor no solo de idiomas, sino de la cultura y los matices del trabajo en Perú. Mako, causa, aún no almuerzas. No, vamos por algo, dijo Ricardo con esa cadencia musical tan limeña. Por un instante, Mako pensó en su lista de restaurantes investigados. Había una Woman Bar con calificación de 4.6 a 20 minutos a pie de la oficina. Pero la sola idea de caminar bajo el sol plomizo de la tarde le pareció una tarea hercúlea. El cansancio había ganado la batalla. Claro, Ricardo. Te lo agradecería. ¿Conoces algún buen lugar cerca?, respondió, sintiendo una ola de alivio. Claro, Hay un sitio buenazo a 5 minutos, vamos. La expresión de gratitud en el rostro de Mako era genuina. Salieron de la moderna torre de oficinas en San Isidro y se adentraron en calles secundarias, dejando atrás las fachadas de vidrio y acero. Ricardo lo guió por un laberinto de edificios de apartamentos y pequeñas tiendas, el ruido del tráfico envolviéndolos. El sol de la tarde caía a plomo, y el aire estaba cargado con el olor a combustible y a comida callejera. Finalmente, se detuvieron frente a un local que Mako jamás habría considerado por su cuenta. Era un pequeño restaurante, un guarique como lo llamó Ricardo, con una fachada desgastada y un letrero de neón que parpadeaba débilmente a pesar de la luz del día. El nombre, El Rincón del Sabor, estaba pintado a mano. Por dentro, el lugar era sencillo, casi espartano, con mesas de madera y sillas de plástico. Pero estaba repleto. Un murmullo constante de conversaciones y el chocar de cubiertos llenaba el aire. Todos los comensales parecían ser trabajadores de la zona, oficinistas en mangas de camisa que comían con una familiaridad y un apetito contagiosos. Mientras Ricardo saludaba al dueño como si fuera un viejo amigo, Mako, por pura inercia, sacó su teléfono y buscó el lugar en Google Maps. El resultado apareció en la pantalla, 3.7 estrellas. Una mueca de escepticismo se dibujó en su rostro. 3.7 Ricardo, ¿estás seguro de este lugar?, pensó, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Ricardo se sentó y notó la expresión de Mako. Una sonrisa pícara se extendió por su cara. ¿Revisando las estrellitas, gringo? Pucha, Mako, en Lima esa nota no te dice toda la verdad. Aquí el Google es para los turistas. El verdadero sistema de calificación es el paladar del limeño, y créeme, no hay jurado más bravo en todo el planeta. Mako levantó una ceja, intrigado. Ricardo se inclinó hacia adelante, con un tono casi confidencial. Mira, para nosotros, que algo esté rico, es lo mínimo, es el punto de partida, la base. Si un plato es solo rico, no sobrevive. Para que un peruano te diga que algo está buenazo, tiene que ser espectacular, tiene que tener ese, no sé qué. Esa sazón casera que te recuerda a la comida de tu abuela. Ese es el verdadero 5 estrellas. Antes de que Mako pudiera procesar esa nueva filosofía, la comida llegó. Ricardo había pedido lomo saltado para ambos. El plato humeaba frente a él, trozos de lomo sellados a fuego vivo, salteados con cebollas rojas gruesas, tomates jugosos y un toque de ají amarillo, todo bañado en una salsa oscura de sillao y vinagre. Papas fritas doradas estaban mezcladas entre la carne y las verduras, algunas crujientes, otras empapadas en el glorioso jugo. El aroma era embriagador. Mako, aún escéptico pero hambriento, tomó un tenedor y probó un trozo de carne con un poco de arroz blanco. Y entonces, ocurrió. Una explosión de sabor que cortocircuitó su cerebro. La carne era increíblemente tierna por dentro, con un exterior ahumado y caramelizado por el fuego del wok. La acidez del vinagre, la salinidad del sillao, el dulzor de la cebolla y el tomate, y el sutil picor del ají danzaban en una armonía perfecta. Las papas fritas, lejos de ser un simple acompañamiento, eran un vehículo perfecto para la salsa. Era complejo, profundo, adictivo. Era, sin ninguna duda, el mejor lomo saltado que había probado en su vida. Levantó la vista hacia Ricardo, con los ojos bien abiertos, incapaz de articular una palabra. Esto es, balbuceó. Ricardo soltó una carcajada. ¿Qué tal, buenazo, no? Buenazo, esto es increíble. En Nueva York, un plato así estaría en un restaurante de 4.8 estrellas. Fácil, ¿cómo es posible que este lugar tenga solo 3.7? Ricardo tomó un sorbo de su Inca Kola, disfrutando del momento de revelación de su amigo. Bienvenido a la verdadera Lima, Mako. Como te dije, aquí, rico, es solo el comienzo de la conversación. Aquel almuerzo en el Rincón del Sabor fue más que una comida, fue un despertar. Esa tarde,
De vuelta en la oficina, Mako no podía concentrarse en las hojas de cálculo. Su mente seguía volviendo a la explosión de sabores, a la filosofía de Ricardo, a la idea de que existía todo un universo culinario oculto, invisible a los algoritmos en los que tanto confiaba. Esa noche, en su habitación de hotel, no abrió Google Maps. En su lugar, empezó a buscar blogs de comida locales, foros en español, cuentas de Instagram de guariqueros. Su nueva misión era encontrar los tesoros que no brillaban con estrellas doradas. Abandonó por completo su lista original. Ahora, su brújula eran las recomendaciones de los locales, las filas de gente esperando en la calle, el aroma que se escapaba por una puerta entreabierta. El fin de semana se convirtió en una odisea gastronómica. El sábado por la mañana, se aventuró a un pequeño local en el distrito de Jesús María, un lugar que según un bloguero tenía el mejor ají de gallina de Lima. Google le daba un humilde 3.1. El lugar era pequeño, con apenas 6 mesas, y la dueña, una señora mayor con manos expertas, lo atendió personalmente. El plato que le sirvió era cremoso, delicado, con el equilibrio perfecto entre el ají amarillo, la leche y las pecanas. Fue sublime. Por la tarde, se perdió en el mercado de Surquillo, un caos vibrante de colores, olores y sonidos. Siguiendo el consejo de un vendedor de frutas, encontró un pequeño puesto donde una mujer preparaba causa limeña con una destreza hipnótica. Capas de puré de papa amarilla sazonado con ají y limón, rellenas de pollo y mayonesa casera, coronadas con huevo y aceitunas. No tenía estrellas en ninguna aplicación, solo una larga fila de limeños que esperaban pacientemente su turno. Cada bocado era un pedazo de cielo. El domingo, terminó su peregrinaje en Barranco, en un puesto callejero donde una mujer freía picarones en una enorme paila de aceite hirviendo. Esas rosquillas de camote y zapallo, crujientes por fuera, esponjosas por dentro y bañadas en una miel de chancaca, eran una revelación dulce y pegajosa. Cada experiencia era una confirmación. La verdadera Lima no estaba en las guías turísticas ni en las aplicaciones. Estaba en los barrios, en los mercados, en los pequeños guariques familiares donde la sazón era un legado transmitido de generación en generación. Mako se sentía como un explorador que había descubierto un nuevo continente. La semana siguiente, el proyecto llegó a un punto crucial. El éxito de su colaboración era evidente, y para celebrarlo, el director de la empresa cliente, el señor Vargas, un hombre de unos 60 años, elegante y de trato cordial, los invitó a cenar. Ricardo, dígale a su amigo Mako que el viernes los espero para celebrar. Conozco un lugar que les va a gustar, le había dicho a su colega. Michael, por curiosidad, buscó el nombre del restaurante que Ricardo le mencionó. Era un conocido local de comida criolla. En Google, tenía un 4.2, pero Mako ya no se fijaba en eso. Sabía que la elección de un hombre como el señor Vargas trascendía cualquier calificación digital. El viernes por la noche, se encontraron en un restaurante del centro de Lima, un local con paredes de madera oscura y un ambiente que respiraba historia y tradición. Mientras disfrutaban de unos pisco sours perfectamente preparados, el señor Vargas, con una sonrisa amable, le preguntó a Mako por su estancia. Señor Vargas, ha sido una revelación, comenzó Mako, y procedió a contarle su viaje culinario, la decepción inicial en el lugar de 5 estrellas, el epifanía del lomo saltado, y sus aventuras de fin de semana en los locales de baja calificación. Terminó con la pregunta que lo había estado carcomiendo: no lo entiendo, ¿por qué la comida es tan increíblemente buena en todas partes? ¿Y por qué los peruanos son tan exigentes al calificarla? El señor Vargas escuchó con atención, asintiendo lentamente. Dejó su vaso sobre la mesa y, mientras llegaban los primeros platos, empezó a desvelar el misterio. Lo que has descubierto, Mako, es el secreto mejor guardado y a la vez el más obvio de nuestra gastronomía. La respuesta tiene varias capas. La primera, y la más brutal, es la competencia. Sacó su teléfono y le mostró unas estadísticas. Lima tiene una de las concentraciones de restaurantes per cápita más altas del mundo. Para que te hagas una idea, cada mes abren y cierran cientos de locales. Es una verdadera jungla. Si tu comida es simplemente buena, no duras ni 3 meses. El público limeño es implacable. Si los decepcionas una vez, no vuelven. Jamás. Se van al local de al lado, que probablemente es igual de bueno o mejor. Michael recordó el guarique de Ricardo. Ese lugar había sobrevivido en esa jungla. De repente, lo vio no como un simple restaurante, sino como un campeón, un sobreviviente de élite. Por eso, continuó Vargas,
cuando entras a un lugar cualquiera que lleva abierto más de un año, ya estás entrando a un sitio que ha pasado por el filtro más exigente que existe. Los que sobreviven no son los buenos, son los excepcionales. Pero hay algo más profundo, añadió, mientras un camarero servía un jugoso anticucho. Es la cultura, la sazón. El peruano promedio crece comiendo increíblemente bien en casa. La sazón casera, la de la madre, la de la abuela, es nuestro punto de referencia. Para que un restaurante nos impresione, tiene que superar ese estándar altísimo. No basta con la técnica. Tiene que tener corazón, tiene que tener esa alma que llamamos sazón. Ricardo asintió, añadiendo su parte. Exacto. Y esa sazón es el resultado de nuestra historia. Es una fusión de sabores indígenas, españoles, africanos, chinos, japoneses. Cada plato cuenta la historia del Perú. Es nuestro orgullo. El señor Vargas explicó también la geografía urbana de Lima, como los mejores lugares a menudo se esconden en galerías, en sótanos, en segundos pisos de edificios anónimos, lejos de las avenidas principales. El turista, concluyó Vargas con una sonrisa comprensiva, llega y va a los lugares con calificaciones altas en Google, que a menudo son puestas por otros turistas. Para ellos, un buen ceviche es una experiencia exótica y maravillosa, y le dan 5 estrellas. Para un limeño, un buen ceviche es la norma, lo esperado. Para darnos 5 estrellas, tienes que hacernos sentir que estamos probando el mar por primera vez. Esa es la diferencia. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Mako. La competencia feroz, el paladar increíblemente exigente del público, el orgullo cultural por la sazón, la geografía de la ciudad, todo se combinaba para crear un ecosistema culinario único en el mundo. El normal de Lima era el extraordinario de cualquier otro lugar. La cena continuó, y cada plato que llegaba era una lección magistral, una ocopa con el toque perfecto de huacatay, un arroz con pato tierno y sabroso, un suspiro a la limeña que era pura seda. Mako ya no comía solo para satisfacer el hambre, comía para entender, para conectar con la historia y el alma de un país. En su último fin de semana, Ricardo lo llevó a conocer al dueño de una antigua cevichería en el Callao, un hombre de tercera generación que llevaba 40 años levantándose a las 4 de la mañana para escoger el mejor pescado del terminal. El día que crea que mi ceviche es perfecto, ese día cerraré el negocio, le dijo el hombre con una humildad que conmovió a Mako. Siempre se puede mejorar. Esa era la clave, una búsqueda incesante de la perfección, una humildad artesanal que impulsaba a toda la industria hacia arriba. Incluso una visita improvisada a una cadena de comida rápida lo sorprendió. La calidad y el cuidado en la preparación superaban con creces a sus contrapartes estadounidenses. Antes de volver a Nueva York, Mako escribió sus propias reglas para comer en Lima, una especie de manifiesto personal. 1. Ignora las calificaciones altas de Google, a menudo son una trampa para turistas. 2. Busca lugares llenos de peruanos. Una fila de locales es la mejor reseña de 5 estrellas. 3. Explora los barrios, los mercados, los sótanos. Los tesoros están escondidos. 4. Confía en tu instinto y en tu olfato. 5. Y lo más importante, entiende que en Lima, el amor y el orgullo se sirven en cada plato. Michael regresó a Nueva York, pero una parte de él se quedó en las calles de Lima. Ahora, viaja a Perú varias veces al año, no solo por trabajo, sino por el placer de la casa, la emoción de descubrir un nuevo guarique, de probar una sazón que cuenta una historia. Había llegado como un consultor que confiaba en los datos, y se fue como un creyente en el poder del alma, del corazón y de la increíble cultura culinaria que hace de Perú un lugar verdaderamente único en el mundo. Un tesoro que, como él aprendió, no se puede medir en estrellas.